Muy buenas noches, ¿cómo están? Bueno, un vivo más, hoy martes, esta vez con Alberto, para hablar de enfermedades físicas. Así que vamos a saludar a todos los que se van sumando. Vamos a invitarlo a Alberto a subirse. Ya está Mónica aquí. Hola Mónica, ¿cómo estás? A todos nuestros amigos y amigas que se van sumando hasta Gaby. Hola Gaby, ¿cómo están? Acá está Alberto, vamos a ver si se escucha bien, si ustedes me escuchan bien. Albert, hola Gaby, Buenas, bienvenida, buenas, ¿cómo bienvenida. están ustedes? Qué lindo encontrarnos de Todo muy nuevo bien. acá. Exacto, está bueno, ¿A dónde qué estás lindo. con esa tan verde? Con esa con esa- Porque yo soy verde esperanza, por eso me pinté la pared de verde. Ah, perfecto. Ah, es verde, verde, así la No, pared. claro, es mi pared. Vino una vez mi amiga la Rulo y me dijo, yo te ayudo a pintar la pared. ¿De qué color la quieres? Verde, dije yo. Y ahí está, esta es la pared verde. Claro, claro. Así que No, bueno, a acá veces, a veces se ponen fondos de pantalla, digamos, y todo eso, entonces, de repente, bueno, qué sé yo. es la idea, es la idea. Solo que Instagram es la única aplicación que no se puede poner un fondo de pantalla, así Ah, que hay que tener lo que tenemos. no sabía. Es la única, el Zoom lo puedo poner, entonces, pero en el Instagram es el que tenemos. En el Meet también, acá está Sandra, hola Sandra, acá Claro. estamos saludando, acá está Nora, hola Nora, acá el Guille, buenas, Guille qué Fede. lindo verlos aquí. ¿Qué haces, Así Guille? es. ¿Cómo estás? En cambio, yo estoy en Bueno, de mi casa, así que es todo blanco. Acá es todo blanco. con el techo de madera. Bueno, como siempre, Albert, vamos a pedirles a las personas que nos ayuden. Y ahora vamos a necesitar a todos los que están aquí, a Sandra, al Guille que acabamos de saludar, que nos ayuden mandando corazoncitos. ¿Se acuerdan Ah, para qué eran los corazoncitos? Los corazoncitos eran porque así le avisamos al algoritmo de Instagram que ya estamos en vivo. Así que todos nuestros amigos saben que ya estamos aquí en vivo. Yo acabo de poner el título, ahí lo voy a fijar para todos aquellos que entren, sepan de qué estamos hablando hoy. Y vamos a saludar a Normi, a Sandra. Bien, muchos corazoncitos, muchos. ¿Ves que se van aumentando, se van ahí está subiendo a Patricia. este vivo? Ahí está Funciona. Patricia. No, No, la patria. no me olvidé tú lo que me pediste, la verdad que no me olvidé, pero he estado con muchas cosas, así que ya te tengo muy, muy presente. A las intimidades acá en el vivo. Hasta Verónica también, está la Ceci. Bueno, y otra cosa que habíamos aprendido la otra vez, ¿te acordás con Jorge de Carlos Paz? Es que se aprietan ahí abajo en el avioncito, pueden compartir el vivo también en sus perfiles de Instagram, y entonces así todos aquellos que querían saber sobre las enfermedades físicas, que es el tema que vamos a hablar hoy, pueden verlo también desde su perfil. Entonces es una forma también de colaborar a la difusión. Y muchas veces decimos, hacemos tantas bellas cosas, pero si las personas no lo saben, quedan como bellas y ahí nomás. En cambio, nosotros el objetivo es hacer todos estos vivos, todos estos encuentros para difundir, para que la gente pueda saber también, en este caso, de las nuevas constelaciones familiares, de qué se tratan, cuáles son los aspectos, cuáles son los temas, cómo se pueden trabajar. Entonces Alberto en todos los vivos nos ilustra sobre algún tema, sobre alguna actividad o sobre algún ejercicio, para que nosotros podamos tener una información más y poder avanzar en esto de mirar y reconciliarnos con Ah, nuestro sistema familiar. sí, la Gaby la Rodi, que es muy ordenada, dice, una vez que termine lo comparto. Dice, no se pueden hacer dos cosas a la vez. No,
Gaby, ahora. Vas ahí donde está el avioncito, ahí abajo, lo pinchás y te dice compartir y te lo comparte ahí donde están las historias. Proba y si sale nos contás y si no sale, bueno, ya está. Claro. Hola, buenas noches, Juliana, ¿cómo estás? También está, Bueno, está Ariel, es una Ariel pregunta, dijo Gatica. la Gaby, una pregunta. Sí, es ahora Gaby, ahora. Probá y contanos si funciona. Porque esto es así, es ir aprendiendo todos juntos sobre cómo funcionan las cosas. Bueno, también está Banu, está Silvana. Bueno, qué alegría que se hayan podido Ah, dedicar un martes a la también noche está para estar Ariel de acá. La Ceci dice que lo está compartiendo. Bueno, toda esta introducción que nosotros hacemos, repito, es porque así el algoritmo les cuenta a todas las personas que están online de que, bueno, estamos en vivo para que se pueda difundir. Entonces, mientras tanto, la última cosa que hago marketinera, Albert, es que acá arriba hay una B corta, ahí, al lado de la palabra vivo. Si ustedes aprietan ahí van a estar los dos perfiles a disposición. Ustedes sigan a los dos, porque siempre nosotros damos información, invitamos a encuentros, algunos pagos, algunos gratuitos, Alberto muchas veces también da explicaciones y profundizaciones sobre temas, y bueno, entonces siguiéndonos van a poder seguirlo. Sí, esto después cuando termina, la aplicación te dice, ¿quieres grabarlo? Y si no le erras, lo grabamos. Bueno, Albert, todo bien entonces. Hoy vamos a hablar de las enfermedades físicas, porque hay enfermedades físicas, enfermedades mentales. Esto me lo explicó Alberto, por eso yo lo puedo presentar así. Hay enfermedades físicas y enfermedades mentales que dependen de diferentes miradas, de diferentes aspectos, por eso hoy nos vamos a concentrar solamente en las enfermedades físicas. Nosotros esta tarde hicimos unas preguntitas, habían personas que querían saber algo sobre alguna enfermedad específica, llegaron algunas respuestas, Albert, después las pasamos, pero el que no contestó en ese momento, si quieren ahora, pueden hacer preguntas, o pueden plantear sobre qué enfermedad quieren saber, y yo voy a tomar nota para que después que Alberto nos explique toda la parte teórica, podamos expandirnos y hablar de estas cosas específicas que ustedes quieran, tipo un taller online gratuito vamos a hacer. O sea, Alberto explica y después el que tenga dudas y preguntas, vamos y a hacer. una cosa que no quiero dejar de hacer esta vez es que hagamos juntos un ejercicio. Porque entonces así, Genial, vamos, vamos como entrando, digamos, como en la sintonía de las constelaciones familiares, ¿sí? perfecto. Bueno, Albert, ¿querés que comencemos? Vamos a ver. Hoy las enfermedades físicas dijimos, y desde las constelaciones familiares, ¿nos podrías explicar qué son las enfermedades físicas? Sí. ¿Mm? Eh, eh, la verdad que la enfermedad, tanto la enfermedad física como la enfermedad mental, diríamos, si bien se desglosa para poderla trabajar mejor y para ver sus fidelidades, etcétera, pero en realidad van unidas, ¿sí? Porque muchas veces la enfermedad mental provoca determinadas enfermedades físicas y viceversa, es decir, se van como retroalimentando. Ahora, cuando nosotros hablamos de enfermedad, fundamentalmente de enfermedades físicas, eh, sabemos que es un tema muy duro, es un tema arduo, es un tema profundo y es un tema, diríamos, como fundamentalmente, cuando Brigitte, yo soy seguidor de Brigitte y de Hellinger, cuando ellos hablan de enfermedad, hablan del movimiento del amor, del espíritu que se desata en la persona para que uno pueda volver, esto es paradójico, para que uno pueda volver a la vida. En esto que pareciera, digamos, que es una complicación,
que es una gran dificultad, que inclusive nos puede llevar a través de la muerte, ¿sí? Podemos pasar por la muerte, es decir, no terminar de sanarnos físicamente, pero la enfermedad en sí es un camino de invitación del amor del espíritu, le dice Hellinger y lo dice Brigitte, para que la persona vuelva a la senda, es decir, para que la persona reconcilie con aquel aspecto propio o del sistema que necesita ser mirado y ser sanado. Esto entiendo que es duro, ¿no? Es durísimo, porque obviamente lo que uno quiere es sanarse totalmente. Entonces, cuando nosotros hablamos de la vida desde las constelaciones, sobre todo desde las nuevas constelaciones o de las constelaciones cuánticas, lo que estamos diciendo es que nuestro movimiento es bifásico, ¿sí? El movimiento de energía o el movimiento vital que nosotros desarrollamos en la vida cotidiana es bifásico, es decir, hay un movimiento, es la onda, hay un movimiento de subida, síganme el movimiento así de la mano, del dedo, hay un momento de subida y hay un momento como de bajada. Entonces, cuando nosotros damos un paso hacia adelante, cuando nosotros damos un salto cuántico, se dice hoy, es decir, el quantum se produce un quantum cada vez que estas partes de la onda se unen, se da un salto, se da un salto, y entonces cambiamos el nivel de frecuencia. Vamos hacia un nivel de frecuencia. Toda nuestra vida es ese movimiento, luego así con la virome. Es un momento de subida y un momento de bajada. Esto es tanto a nivel individual como a nivel colectivo o a nivel sistémico. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la enfermedad? Tiene que ver que si hay un movimiento, suponte, de subida o un movimiento de bajada no integrado en los sistemas, hay alguien adelante que necesita integrar el otra parte, es decir, el otro aspecto. Entonces, cuando de repente en un sistema hay una dinámica donde la víctima y el perpetrador, o mejor dicho, que eso es un caso más extremo, pero cuando se da la dinámica de la exclusión, y si se da la dinámica de la exclusión de personas excluidas, entonces, si hay excluidos, obviamente hay excluidores. Y cuando ese sistema no puede integrar a alguien que fue excluido, hay alguien adelante que lo representa. Y una de las maneras de representar esas exclusiones a través de un proceso de compensación es la enfermedad. Es una de las maneras, no es siempre la misma. Es muy probable que una persona que tenga una enfermedad grave, cada enfermedad significa cosas diferentes, pero cuando hay una enfermedad grave, hasta pueden haber, suponte, digamos, asesinatos secretos, no, ¿sí? Entonces, como nosotros observamos lo que nosotros, que la memoria se transmite a través de los campos morfogenéticos. Los campos morfogenéticos no modifican nada. Los campos morfogenéticos son los que acuñan la memoria de todo lo vivido en el sistema, ¿sí? Entonces, esa memoria, diríamos, los aspectos positivos, los aspectos de potencialidad, los aspectos de saltos cuánticos, la evolución, como así también los aspectos que no han sido integrados, que no han sido reconciliados, que no han sido sanados, no es que quedan en el aire, es como la otra parte de la curva que no ha sido mirada. Y esa memoria, esa curva de todo el sistema que no ha sido mirada, se transmite, es decir, se traslada la información a través de los campos morfogenéticos al presente, a través de distintos mecanismos. Y uno de los mecanismos que se desata cuando hay situaciones difíciles es justamente la enfermedad. Es decir, que para Hellinger y para Brigitte, la enfermedad, el binomio que se repite en la enfermedad es excluidores y excluidos en una determinada generación o en la propia, ¿sí? Y es el
binomio espejo que se da en la relación entre el enfermo y la enfermedad. ¿Qué es lo que quiere hacer una enfermedad? ¿Qué es lo que quiere hacer con la enfermedad? Quiere sanarla, quiere liquidarla, quiere desintegrarla, quiere, obviamente, no quiere eliminarla de su vida. Y lo que dice Hellinger es justamente es que muchas veces nosotros miramos la enfermedad, miramos el tratamiento, pero no miramos lo que señala la enfermedad. ¿Hacia dónde señala? ¿Qué es lo que provocó la enfermedad? ¿De dónde viene? En un sentido personal, por ejemplo, ¿no? Si he tenido algún problema emocional, uno de los tantos. O verdaderamente, digamos, en el sistema hay situaciones que todavía no han sido como resueltas. Entonces, lo que observamos en la constelación es que la enfermedad es un binomio que se repite, que es una imitación, es un binomio espejo en la relación enfermo-enfermedad. Es una relación de excluidores y excluidos que ya han sido, ya se han manifestado anteriormente o en la misma generación o en generaciones anteriores. Es decir, es un binomio espejo. O sea que si este binomio que se manifestó no fue mirado, se va a seguir presentando hasta que se pueda ver. Totalmente. Entonces, por ejemplo, hay muchos avisos previos, ¿no? La vez anterior, bueno, no sé si fue acá, no hicimos un de fechas de aniversario, pero por ejemplo en la formación, el último fin de semana, nosotros vimos las fechas de aniversario y los lugares de memoria. Entonces, si de repente, digamos, en mi sistema hay determinados lugares de memoria o fechas de memoria, suponte, no sé, mi abuela se murió el mes de agosto, mi madre se murió el mes de agosto, a veces la persona que sigue en la enfermedad la sigue en esa fecha de aniversario. Pero lo que está de fondo, en esa primera enfermedad o en esas personas que no han sido miradas en su enfermedad, en un sentido profundo o en un sentido desde las constelaciones familiares, es que seguramente esa primera persona que se enfermó a la cual nosotros seguimos ya estaba intrincada en un binomio excluidores y excluidos, ¿sí? Y ese binomio, excluidores y excluidos, se manifiesta en la relación enfermo y enfermedad. Entonces, la abuela, suponte, siguió la misma dinámica, la madre siguió la misma dinámica, y obviamente hay una persona que sigue, que seguramente sigue la misma dinámica, ¿no? No es la única, diríamos, no es el único mecanismo que desata el sistema familiar o el campo morfogenético para sanar lo anterior, sino que se desatan distintas maneras. Por ejemplo, se desatan accidentes, como dijimos, se desatan actos fallidos, se desatan determinadas pérdidas, se desatan llamados de atención a través de lugares de memoria, etcétera, ¿sí? Nos vienen avisando, nos vienen avisando, nos vienen avisando, nos vienen avisando, y entonces cuando se desata un determinado síntoma, una determinada enfermedad, desde lo más chiquito hasta lo más grande, es una manifestación de que hay algo que hay que ver en el sistema. Primero en un sentido personal, primero en mi historia. Y cuando eso no es suficiente, mirarlo en el sistema de origen, ¿no? Entonces siempre es un llamado de atención. Siempre es la enfermedad virulenta, es decir, la enfermedad grave, nunca se desata sola. Ya han habido otros avisos y otros síntomas a los cuales yo no les he dado importancia, ¿no? Bien, escúchame Alberto. El tema es para volver al centro, para volver a la vida. Pero la enfermedad siempre es un llamado a volver a la vida. Sí. Y hablando de esto de constelar la enfermedad, yo sé que Brigitte tiene un libro, ¿no? Sobre esto, Sí, totalmente. sobre constelar la enfermedad. ¿Se ve ahí? Sí, sí. Se ve al revés, pero no importa, pero sí se ve. Constelar la enfermedad. Bueno, constelar la enfermedad se llama. Es una, es una relación entre Hammer, entre el doctor Hammer y Hellinger, y Bert Hellinger.
Hammer es el padre de la medicina germánica, el que tiene las 5 leyes biológicas, Hammer es un y son científico contemporáneos con Hellinger. contemporáneo, ¿sí? Es un diálogo, Hammer es un médico, es un científico, es un médico alemán, igual que Hellinger, un investigador, y a partir de la muerte del hijo y a partir de lo que la muerte del hijo provoca en su cuerpo, tiene un cáncer de testículo, empieza a darse cuenta de que bueno, habría que explicar lo de Hammer, ¿no? Pero digo, pero fundamentalmente se da cuenta de que atrás de todo eso hay un conflicto emocional y que incide en la persona, en el cerebro, y del cerebro, diríamos, afecta a un determinado órgano o una determinada zona corporal. Entonces, el binomio que se da en Hammer con el conflicto biológico, diríamos que está muy emparentado, muy vinculado al binomio que percibe Hellinger en esta dialéctica entre el excluidor y el excluido. El excluidor y el excluido es claro, digamos, en Hellinger, y es la dinámica que se da entre el enfermo y la enfermedad. Entonces, lejos de atacar la enfermedad, me parece, yo no estoy en contra de la medicina alopática, digamos, estoy de acuerdo con el avance de la ciencia, pero es importante, diríamos, ver, no tanto tratamiento, ver qué pasa de fondo en la enfermedad, qué pasa con la persona, qué es lo que me está pasando a mí, en qué contexto estoy viviendo, cómo ha sido esta enfermedad, suponte, en el sistema familiar, qué antecedentes hay, pero no tanto solamente del diagnóstico, sino como si tuviéramos, como si pudiéramos percibir un hilo conductor en los conflictos emocionales, qué cosas se repiten en los sistemas. Y es muy probable que empecemos a encontrar como la punta del ovillo en algunas situaciones de enfermedades muy concretas que se sigan repitiendo en el sistema. Bien. Bueno, Entonces, acá sí, mientras vas hilando, quiero sí, comentarte que yo me estoy anotando todas las preguntas que tienes sobre específicas, enfermedades específicas, que después seguramente vos englobarás y trabajarás. Pero también, mientras voy escribiendo, habías dicho que podíamos hacer unos ejercicios. Porque, por ejemplo, eh, una de las preguntas era tipo, en una familia, todos han tenido, 4 personas de la misma familia han tenido la pierna amputada, otra persona que tiene que afrontar una operación al riñón, otros que dice que en la familia madre y abuela fallecieron de cáncer. ¿Querés que hagamos algún ejercicio como para centrarnos y que baje un poco de información a ver si podemos hacer algo más específico? sí, puede ser, sí, se me ocurre, antes de hablar de Hammer decís, Sí, bueno, perfecto. Este, o querés terminar con Hammer y después lo hacemos como quieras, como vos te lo sientas, que es lo que... no, hagamos el ejercicio, salió ahora porque falta desarrollar un poquito de Claro. Hammer, porque es importante Dale. el conflicto biológico. Bueno, yo supongo que muchos de los que están acá hacen constelaciones. Qué interesante esa pregunta. ¿Por qué tanto cáncer y celiaquía? Yo exactamente no lo sé por qué es lo que hay, pero lo que sí te puedo decir es que lo que se ha podido ver en mucha celiaquía es en esa intolerancia, no solamente la celiaquía, sino también la intolerancia alimenticia. Se ha visto muchas fidelidades a determinados grupos de ancestros que han muerto literalmente de hambre. Entonces, eh, muchas generaciones posteriores no pueden digerir determinados alimentos, como por ejemplo el trigo, que para determinados pueblos era el alimento por excelencia, y sin embargo, estas personas, en fidelidad a los que se han muerto de hambre anteriormente, no pueden hoy darse el permiso, podríamos decir, de superar esa intolerancia. Eso lo hemos visto en varias constelaciones.
Bueno, entonces, podríamos hacer un ejercicio donde ustedes saben que las constelaciones familiares trabajan con tres representaciones, con representación, no con tres, con representación. Es decir, si tuviéramos un grupo y alguien plantea, tengo tal enfermedad, ¿sí? se van poniendo, se van nombrando representantes como en el centro, ¿no? Y esos representantes, a través de la información que transmite inconscientemente los campos de memoria que trae la persona, esos representantes se van moviendo así de un lugar al otro y nos van llevando hacia el lugar donde tenemos que mirar. Entonces, acá podríamos poner tres representaciones en tres papeles, ¿sí? Tres papeles distintos. Vamos a hacer un trabajito. Ya, o sea que vamos a hacer así. Si todos tienen al lado cerca un pedacito de papel, dividen este pedacito de papel así, divídenlo en tres, córtenlos así en tres. 1, 2 y 3. Y ahora escriban lo que Alberto me está diciendo. Entonces, en un papel podemos poner la enfermedad, ¿sí? En otro papel podemos poner los excluidos familiares. Y en otro papel poner el yo. Es decir, el yo, la enfermedad y los excluidos. Entonces, ¿por qué no mostras cómo se entra al campo primero? Entonces, pones los tres papeles en distintos lugares, mostranos primero, porque a lo mejor hay gente que todavía no ha practicado, no ha experienciado. Acá estoy escribiendo los papelitos. Bueno, acá tengo 1, El yo, la enfermedad 1, y los excluidos. lo voy a poner acá. Acá enfrente. Bueno, los pones en el Otro piso. lo voy a poner, Sí, otro lo voy a poner a mi derecha. donde vos quieras. Y otro lo voy a poner a mi izquierda. Ahí va. Entonces, te vas poniendo en el yo, y vas percibiendo en el cuerpo. Esta parte la vamos a hacer rápida, así la gente después ya puede entrar al campo y simplemente es para mostrar. Después te pones en otra representación, por ejemplo, Me voy a la derecha. quienes están ahí. Acá está la enfermedad. Bueno, te pones en la enfermedad, también percibís qué pasa en el cuerpo. Hace Muy bien, circulito. eso significa culpa. Después te pones en Paso la... por el yo. ¿El Paso primero por cuál el era? No, no hace el falta. yo. Ahora estoy en la enfermedad. Ahora voy de otro lado, voy a los excluidos. Sí, sí, no hace falta pasar por el yo. Ok, acá estoy en los excluidos. Y observan ese movimiento, ¿no? Bueno, y ahora volvés despacito al yo,
Así empezamos todos juntos. Bueno, entonces, para todos, ahora vamos a hacerlo todos juntos. Entonces, tenemos los tres papeles, el yo, la enfermedad y los excluidos. Nos paramos primero en el yo. Observamos qué nos pasa en el cuerpo, qué movimiento sutil, hacia dónde miramos. Ahora pasamos a la enfermedad, vamos todos juntos. Percibimos en el cuerpo, nos damos el tiempo necesario. Vamos despacito a la tercera representación, a los excluidos. Y es muy importante observar el movimiento tanto en la enfermedad como en los excluidos. Me voy para atrás. Y ahora volvemos, y ahora volvemos al yo nuevamente. Y desde el yo vamos a mirar el movimiento tanto de la enfermedad como de los excluidos. En tu caso, los excluidos iban para atrás, lo cual muestra que en tu sistema hay excluidos que hay que mirar. Y en la enfermedad, ¿qué ha pasado? Circulito. Puede haber mucha culpa en esos excluidos. Hay culpa en el sistema. Entonces, desde el yo podemos mirar esos movimientos aunque no comprendamos. ¿Y qué movimiento estás haciendo, Clotay? ¿Qué es? Como de agradecer. Como una reverencia. Entonces, esos excluidos no mirados también están atravesados, en el caso de la clota, están atravesados por la culpa. Y esa relación entre los excluidores y excluidos atravesados por la culpa provocan cosas, situaciones en el momento presente. Por ejemplo, una enfermedad, por ejemplo, un fuerte dolor de cabeza, por ejemplo, un determinado estado de ánimo, por ejemplo, una pérdida de dinero, por ejemplo, unas estafas y así, etc. Y ahora pueden mirar nuevamente a la enfermedad y mirar a los excluidos. Y miramos a la enfermedad con agradecimiento, aunque sea difícil, porque siempre nos muestra a alguien, siempre señala a alguien que hay que mirar. Y también miramos esos atrás de los excluidos, aunque no sepamos quiénes son, que seguramente no sabemos quiénes son.
los miramos con amor, con inclusión y agradecimiento. Es decir, la enfermedad nos señaló a aquellas personas que no fueron integradas. Entonces la enfermedad nos invita al asentimiento, nos pone en jaque, claramente nos invita a hacer un camino de integración, diríamos un camino espiritual, no digo religioso, pero sí espiritual, en el sentido de decir sí a nuestra vida, sí inclusive al momento difícil, sí a esos síntomas que a veces son dolorosos, sí a esos excluidos que no conozco, y sí, obviamente, a la salud. ¿Quieren preguntar algo? ¿Quieren compartir ese movimiento? Pueden hacer. Lo que se ve claramente, y lo que se vio en tu ejercicio, es que hay una relación muy directa con la enfermedad y los excluidos del sistema. Hay una relación directa. Acá dice, mira, mira que lo perdí, se sintió mareada, decía. En la enfermedad me muevo como mareada y los excluidos miro hacia mi costado derecho, dice Normi. Bueno, entonces habría que ver si si están mirando a su costado al yo derecho, o ¿qué es su costado derecho? Si están mirando a la derecha de ella, es decir, a la misma línea, es probable que haya un tema con los hermanos. Bueno, acá dice, yo sentí en el yo, yo sentí en yo y enfermedad y excluido hacia atrás. Bueno, me parece entender que todas las veces fue para Tal atrás. cual, sí, sí, hay que mirar excluidos, hay que mirar ancestros. Cuando nos vamos para atrás es porque nos están diciendo que estamos en una fidelidad a determinados ancestros, ¿sí? Y si no tenemos enfermedad Pregunta, hoy, está muy bueno mirarlos, aunque no sepas quiénes son, para evitar cosas posteriores. Silvana pregunta que, qué significa el movimiento para adelante y para atrás de los excluidos. El movimiento hacia adelante, hacia atrás, en general, en las constelaciones, significa un movimiento amoroso interrumpido. Ayer, por ejemplo, en el curso de desarrollo personal que dimos, claramente trabajó un chico, su representante se puso en posición fetal, la madre no podía mirar a su madre, y la abuela no podía, y así. Ninguna mujer podía mirarse, y estaban todas en un movimiento hacia adelante, hacia atrás, hacia adelante, hacia atrás, es decir, en un movimiento amoroso interrumpido. Y eso genera una gran angustia, genera más enfermedades psicológicas que enfermedades físicas. Es un movimiento amoroso interrumpido. Acá hay otra pregunta, espérate, tengo acá, dice excluido. En los excluidos miré hacia abajo, en la enfermedad movimiento hacia adelante y hacia atrás. En general, cuando miramos Frente para a la abajo, Perdón. es porque en los sistemas hay muchos muertos no mirados o algunos muertos que no han terminado de morir. Entonces, cuando miramos al piso, pueden haber muertos, diríamos, muy cercanos, como parejas, como hermanos, como padres, amigos, etcétera, donde hemos estado vinculados afectivamente e inconscientemente, nosotros en nuestro proceso de rapidez de querer salir adelante, hemos dejado de lado ese proceso de duelo, ¿sí? Y eso provoca, obviamente, ese dolor emocional provoca una enfermedad. Entonces, tendrás que mirar si realmente es un muerto cercano,
si es un muerto que ha ido inmediato o es un muerto ancestral que todavía no terminó de morir o no ha sido mirado. Bueno, leo la última, así después Seguimos vamos a adelante. ver las enfermedades específicas. En la última que voy a leer dice, em, frente a la enfermedad hice pequeños círculos, en el yo miré hacia arriba y en los excluidos volví a hacer pequeños círculos, dice Marisa. Hay culpa ahí, hay un movimiento de expiación y de culpa, ¿eh? Hay algo todavía ahí que no, digamos, ha pasado algo grave, ¿sí? O una muerte grave, o una exclusión grave, o un asesinato secreto en ese sistema, y eso provoca culpa. Aunque sea secreto, provoca culpa hacia adelante, ¿sí? Y a la vez, no solamente que provoca culpa, sino se paga por lo anterior. Por ejemplo, a través de la enfermedad, a través de dinero, a través de las pérdidas, a través de las estafas, etc. Bien. Bueno, hay Bueno, una, Alberto, ¿crees? sí, seguimos adelante con los conceptos que Sí, yo decía, ¿crees que sigamos con lo de Hammer que quedó a mitad? ¿Explicar? sí, no empecé con lo de Hammer, apenas hice un guiño. Empecemos con el Hammer. Sí, pero antes de Hammer hay una cosa muy importante en Hellinger, que él habla de la, digamos, de la buena conciencia como la raíz de la enfermedad. Y eso es muy importante, porque la buena conciencia, ¿qué tiene a ver, cómo incide la buena, qué es la buena conciencia para nosotros? La buena conciencia es donde nosotros nos jugamos la pertenencia. Por ejemplo, seguimos determinados valores, determinadas morales, determinadas ideas políticas, determinadas formas de pensar, determinadas formas de concebir la vida. Es decir, los sistemas tienen como determinados mandatos, creencias, acciones que tienen que ver no en un sentido individual, sino fundamentalmente en un sentido sistémico. Y hay profesiones de los sistemas, entonces la persona, el descendiente, tiene que seguir a lo anterior. Bueno, cuando nosotros, para pertenecer, configuramos nuestra vida en esa repetición sin discernimiento, sin cuestionar, digamos, lo anterior, sin tamizarlo, sin hacer, sin purificar eso, por lo general estamos atravesados por la buena conciencia. Entonces, para pertenecer, para sentirnos que estamos asegurados, que estamos contenidos, que estamos en la pertenencia, seguimos adelante con los mismos mandatos y las mismas creencias, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso provoca la exclusión de los miembros que no conservan esas creencias y esos mandatos. Y ahí Hellinger dice, y esta es una de las raíces de la enfermedad en los sistemas. ¿En qué sentido? Porque es la dinámica típica de la relación entre excluidores y excluidos. En cambio, la persona que está en una mala conciencia o en una conciencia de adulto, diríamos, sale de esta obligatoriedad de tener que pensar igual, de tener que sentir igual, de tener que hacer las mismas acciones que el sistema o los grupos de pertenencia, ¿eh? Se opera exactamente lo mismo. Esto pasa mucho, por ejemplo, con los grupos políticos, con los grupos religiosos, con los grupos de amigos, con los grupos de un pensamiento, con determinadas condiciones sociales, etc. Digo, todo lo que no sea como nosotros no pertenece. Y lo que estamos haciendo es provocando una exclusión. Cuando nosotros provocamos una exclusión, la exclusión se repara justamente con este binomio de compensación a través de cualquier mecanismo. Uno de ellos es la enfermedad. Entonces, antes había, diríamos, como normas morales muy rígidas o había normas religiosas muy rígidas, pero hoy hay normas morales muy rígidas a través de distintas opciones, porque hay mucha polaridad, hay muchísima polaridad.
Entonces, todos los que no piensan como nosotros, todos los que no se alimentan como nosotros, todos los que no siguen, diríamos, esta mediación o lo que fuere, no crecen, por ejemplo. Eso está atravesado por una conciencia moral, por la buena conciencia. Porque estamos excluyendo, es como si yo dijera, las personas que no hacen constelación, que no hacen las nuevas constelaciones familiares, no están al servicio de la sanación. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Es erigiéndome en el grupo de pertenencia, que es el único posible, lo único posibilitante, y todos los demás son excluidos. Esa exclusión va a provocar un proceso en mí, obviamente, de compensación posterior. Y uno de esos procesos puede ser enfermedad. Entonces, es muy importante, por lo menos desde las constelaciones, trabajar mucho el adulto con la conciencia de que el adulto pertenece, aunque opine diferente del sistema. Y a la vez el adulto cultiva la autonomía, porque la buena conciencia lo que cultiva es este concepto de tribu ancestral, donde había tanta intemperie, tanto riesgo por la vida, tantas situaciones de peligro que necesitaban tribu para poder sobrevivir. Hoy ya no es necesario eso, de esa manera. Entonces, el adulto puede estar en el presente, puede pertenecer igualmente a un grupo, pero sin pensar exactamente igual y no provocar exclusiones a los que son diferentes, distinto color, bueno, y así digamos, ¿no? En un mundo donde nosotros lo observamos, sobre todo en Argentina, que hay tanta polaridad, es un peligro para la sociedad porque provoca muchas heridas, provoca enfermedades, provoca exclusiones y así. Bueno, eso para Hellinger es la esencia de la causa de la enfermedad, una de las causas esenciales de la enfermedad. Me explico, ¿no? Exacto. Bien. Bueno, ¿querés hacerme una pregunta de eso o querés que sigamos con los Kammer? No, yo tengo acá en la lista de todas las enfermedades que han ido preguntando, a lo mejor vos nos podés aportar algo. Y yo de las enfermedades tendría que verlo en la constelación, diríamos, exactamente, ¿no? Exacto. Pero Sí. bueno, yo te las digo y vos. Por ejemplo, una que nos habían preguntado era la escoliosis, o sea, a nivel óseo, ¿no? Todo lo que es a nivel óseo, en general, tiene que ver con la inclusión de los masculinos. Es decir, con la exclusión no porque el padre sea el sino, pero lo que se manifiesta en las constelaciones es que la no inclusión de lo masculino provoca alteraciones como en estructura de fuerza, diríamos, de flexibilidad y de fuerza. Lo femenino aporta fundamentalmente la vida, la flexibilidad, diríamos, la salud en general. Ahora, pero lo óseo, la estructura ósea, está muy relacionado con la inclusión de lo masculino. Y en general, como principio universal, la salud física viene del asentimiento de la madre, es decir, de la aceptación de la madre o de la vida que viene de la madre. Ese es un principio esencial, digamos, ¿no? Sin madre no hay salud, sin madre no hay abundancia. Bueno, yo uní todas estas porque tienen que ver, me parece, con, no sé si tienen que ver, pero para mí sí, que es corazón, varices, riñón, tiene que todo que ver con la circulación más o menos, ¿no? ¿O no? No, el corazón tiene que ver fundamentalmente con el territorio, pérdida de territorio. Es decir, cuando yo estoy amenazado, por ejemplo, en mi laburo, y me quieren, dicho mal y pronto, me quieren serruchar el piso. O por ejemplo, Interesante.
Acabo de pensar en una persona. Claro, entonces cuando me quieren serruchar el piso, suponte, cuando no me respetan en mi lugar, tiene que ver también conmigo, por supuesto, donde yo no hago que respeten el lugar que me corresponde, el corazón se siente infartado, es decir, se siente eh, adulterado, se siente como no respetado. En general, los problemas de corazón tienen que ver fundamentalmente con temas de territorio. Pero el Mira, riñón, acá lo tengo, el riñón fundamentalmente está relacionado con el miedo, con la necesidad de huir, pero fundamentalmente el riñón está relacionado con el miedo. Por ejemplo, en momentos críticos, donde no sé cómo voy a salir adelante. Y ese miedo me invade y justamente ataca esta circulación, podríamos decir, este funcionamiento de los riñones que son necesarios para la vida, ¿no? Relacionado con los momentos críticos y tensos en los que hay que combatir o huir. Y eso se manifiesta, obviamente, en la inseguridad, en la inseguridad sexual, en el miedo a la expresión, en el miedo a la relación de pareja, en el miedo. bien. Voy con otra. Colon irritable y gastritis. Bueno, no me acuerdo yo de todo así tan No, literalmente, bueno, pero este, a lo mejor es algo que los engloba. em, a ver si lo tengo por acá. No, la gastritis tiene que ver fundamentalmente con, a ver, con la baja autoestima. Es decir, donde yo experimento, tiene que ver con lo que ha pasado en el vientre de la madre. Entonces, con esta sensación de inseguridad. No es lo mismo no es lo mismo que lo que dijimos anteriormente con el miedo, sino con esta sensación de, ¿cómo diríamos? Como de no sentirse aceptado, de no sentirse reconocido, de no sentirse tal vez en el embarazo de la madre, ¿sí? Y, Ajá. y dando un paso más, todo lo que tiene que ver, suponte, digamos, con las náuseas, manifiesta trauma, ¿sí? Manifiesta trauma. Entonces, si manifiesta trauma, ¿sí? Es algo que tiene que ver con lo digestivo. Y el trauma es aquello que nosotros vivimos, por ejemplo, en soledad, en silencio, muchas veces en el embarazo de la madre, a lo mejor la madre está pasando un momento muy difícil, a lo mejor es un embarazo no deseado, a lo mejor tiene conflictos con su pareja, a lo mejor ha sido abandonada, es decir, ese trauma de la madre, obviamente, pasa al hijo. Entonces, si es una gastritis acompañada con náuseas, está asociada fundamentalmente a la inseguridad, a la desvalorización y obviamente al trauma, ¿no? Bueno, Alberto, Bueno, esto es para contarles a la gente que el sábado vamos a hacer el curso, porque acá están preguntando, el curso sobre las enfermedades físicas, el sábado próximo, donde vamos a trabajar todos estos temas, porque no vamos a poder hacerlos a todos que me anoté, no vamos a llegar. Y acá hay una pregunta muy interesante que ya te la voy a hacer, después que les cuente esto del curso, que va a ser el sábado a la mañana, por la mañana, acá en Córdoba Capital, que aquellos que quieran profundizar sobre este tema, vamos a hacer trabajos sistémicos y vamos a hacer todo esto focalizado en las enfermedades físicas. Esto lo repito porque están preguntando también por la esquizofrenia y estas actividades que eso ya sería, son parte pero de otro fundamentalmente capítulo. lo que quiero decir es que en el curso de enfermedades físicas
no es que se van a desarrollar cada enfermedad específica. En algunos casos lo podemos ver, pero a donde apunta es a que podamos comprender qué pasa, por qué nos enfermamos. ¿Qué pasa que todavía nos seguimos enfermando tan virulentamente? O por ejemplo, desde el punto de vista de Hammer, ¿cuál es nuestro conflicto biológico, emocional que provoca una determinada enfermedad? Eh, entonces, vamos a trabajar fundamentalmente, no vamos a hacer constelaciones grupales así como se hace comúnmente, sino para mí lo esencial es trabajar permanentemente con ejercicios, por ejemplo, como hicimos recién, con excluidos, con el conflicto biológico, la salud, con la vida, con la emoción que está de fondo. Me explico, ¿no? Entonces, en realidad es para todos, porque en realidad, más que llamarse enfermedades físicas, me parece, digamos, que es un curso sobre la salud. Es trabajar los órdenes de la salud. Ese es el objetivo del curso. No es solamente para los que padecen una enfermedad, sino para aquellos que quieran trabajar desde este lugar la salud, ¿sí? Ya que Brigitte propone los órdenes de la salud, ¿no? Como por ejemplo el asentimiento a la vida, el asentimiento a lo difícil, el asentimiento a los excluidos, el asentimiento a los síntomas que tengo, el asentimiento a la salud como tal, hacerme cargo también del daño que he provocado. Es decir, es un trabajo, diríamos, permanente, 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 no tanto mirando mi enfermedad física, sino fundamentalmente mirando la salud. De eso se trata. Acá nos pregunta Ariel, ¿hay un paralelismo entre lo que dice Hammer y lo que dice Hellinger sobre las enfermedades? Sí. ¿Cuál sería la pregunta? Esa, ¿hay un paralelismo entre Hammer y en lo que dice uno y lo que dice el otro? Son abordajes diferentes, pero Brigitte, justamente este libro del que hablamos recién, este texto, es Constelar la enfermedad, desde las comprensiones de Hellinger y Hammer. Entonces, lo que ha procurado Brigitte es entrelaza lo que Hellinger ve como origen de la enfermedad y lo que Hammer ve como origen de la enfermedad, ¿sí? Entonces, cuando Hammer está hablando del origen, suponte, digamos, del conflicto biológico, está hablando justamente de ese momento que rebalsó, la gota que rebalsó el vaso, que tiene que ver con la emoción que vivió la persona, que no es el primer trauma. Ya la persona vivió determinados traumas anteriormente y hay un trauma, hay un momento, hay un acontecimiento específico que irrumpe en la vida de la persona, que es la gota que rebasa el vaso. Y entonces, diríamos, la biología se hace cargo de ese trauma. ¿Y por qué es un momento traumático? Porque es algo que no se puede expresar, que se vivió en soledad, que no se pudo digerir, no se pudo reconciliar, no se pudo elaborar, y entonces la biología busca una manera adecuada de manifestarse y lo hace a través del organismo. Es decir, provoca, muy interesante Hammer, porque ese conflicto emocional ya deja de ser emocional solamente, sino que se manifiesta en la biología. ¿Y cómo lo hace? A través del cerebro. Se provoca como una, diríamos, dicho así burdamente, como si fuera una mancha, diríamos, una alteración en algún tejido cerebral, y ese tejido cerebral provoca, toca, obviamente, está relacionado con alguna parte del organismo, ¿sí? Y eso empieza, diríamos, como a enfermarse, a manifestarse. Por lo tanto, hay una etapa que es una fase activa que se dice, que es cuando nosotros, diríamos, todavía no tenemos tantos síntomas, pero en esa fase activa comienzan unos síntomas como por ejemplo el estrés, como por ejemplo algunos dolores, como por ejemplo el insomnio, como por ejemplo
el nerviosismo, ¿sí? Y, y entonces, y después de esa etapa violenta, cuando la persona puede como, diríamos, elaborar esa situación que están viviendo, integrar, ahí viene la unidad con Hellinger, ¿sí? Porque muchas veces no alcanza la conciencia de la persona para saber a dónde, a ver qué es lo que está excluyendo, qué aspecto sí se excluyó. Y Hellinger, a través de una constelación, lo puede, diríamos, hace aquello que necesita ser reconciliado. Entonces, cuando la persona logra reconciliar ese aspecto que Hammer muestra a través de ese conflicto biológico, comienza una fase anterior que se llama la fase resolutiva, que también el organismo tiene que confirmarla, tiene que ir como probándola, es una etapa, si bien sanadora, pero vuelven algunos síntomas anteriores, es decir, el organismo manda como pruebas, el cerebro manda como pruebas, y entonces cuando manda esas pruebas, si está todo en orden, obviamente si la persona sigue en esa actitud, diríamos, de reconciliación, se produce la reconciliación entre los excluidores y el excluido, y entonces la sanación se instala en la persona. Es un proceso interesantísimo, muy, muy interesante. Y otra cosa que es muy interesante, que nosotros no la vemos, pero es, suponte, sí lo desarrolla Brigitte en el libro, es que cada síntoma o cada enfermedad está relacionada con algún aspecto sistémico, ¿no? Por ejemplo, cuando hablábamos del riñón, está asociado a la huida, al miedo, a la inseguridad. Cuando hablábamos de las náuseas, está asociado a un trauma, muchas veces un abuso sexual, por ejemplo, y así, ¿no? Bien. Bueno, todo esto lo vamos a hacer el sábado 15, tenemos nuestro curso de enfermedades físicas en Córdoba Capital, así que los invito de nuevo a ir acá arriba al lado de la palabra vivo, donde está esa B corta, y ya hacen clic ahí, van a aparecer el perfil de Alberto y el perfil de Mujeres Allá Vamos, así pueden pedirnos toda la información y pueden reservar su lugar, porque siempre en estos cursos, bueno, hay cupos, ¿no? Que esto que nos da la dimensión del Bueno, espacio físico que tenemos para trabajar. y Y bueno, acuérdense de esto, trabajamos hacia la salud, desde la salud y hacia la salud. Eso es lo esencial en el curso. Es olvidarnos un poco de la enfermedad que tenemos, ¿sí? Y entrar en los paradigmas de la salud, que los paradigmas de la salud son siempre el asentimiento, la reconciliación, la aceptación y la entrega. Por eso me encanta, digamos, que podamos dar un curso a los, que es un curso de mucha vida y de mucha esperanza a los que están sanos y también a los que padecen alguna enfermedad, porque evidentemente hay una muy buena noticia para todos, donde uno puede decir, ah, mira, la enfermedad no es tan atorranta, diríamos, no es tan desgraciada y algún aporte me está dando. Fundamentalmente es un llamado a volver a la vida. así es. Bueno, Albert, Bueno, tenemos que empezar a cerrar. Contarles, ¿puedo hacer los últimos parroquiales ya que estoy? bueno, dale. Si van a nuestros perfiles van a encontrar que está la agenda de abril, porque hay talleres grupales. Hay talleres grupales en Córdoba Capital, hay talleres grupales en Carlos Paz y en La Granja este mes. Aprovechen porque no todos los meses tenemos este amplio espectro de espacios. Tenemos este curso que es el sábado de enfermedades físicas y el 5 de mayo, que es un viernes, hemos pasado los días viernes, los días de desarrollo personal que hemos comenzado esta semana. Muchas personas siguen preguntando si se pueden sumar, y sí, cada encuentro no son correlativos en el sentido que son y no son. Puedo comenzar en cualquier momento porque se hace un repaso, pero fundamentalmente si alguien no puede venir en una oportunidad, después en el repaso, ¿no? Albert, ¿podés contarnos de esto?
Sí, totalmente. Digamos, el camino de desarrollo personal surge a partir de que las personas me preguntan, ¿y ahora cómo sigo con una constelación? ¿Y ahora cómo sigo? Bueno, yo seguiría constelando, pero como algunos quieren seguir como tratando algunos temas, suponte sabiendo un poco más del tema, y no quieren ser consteladores, ¿sí? Entonces, no quieren hacer la formación para ser consteladores, entonces surge a propósito de eso. Entonces, en cada módulo de desarrollo personal desarrollamos un tema y ese tema, obviamente, lo experienciamos, ¿sí? A través de ejercicios de constelaciones. Y cuando es necesario, como anoche, hacemos una constelación grupal. A mí me parece alucinante esa oportunidad, porque es un viernes al mes, es algo que podemos seguir trabajando después, también se dan apuntes, aprendemos mucho de nosotros, no tenemos que venir a solucionar un dramón, digamos, sino que simplemente venimos a aprender. Por ejemplo, ahora estamos desarrollando el adulto, me parece que es muy buena oportunidad para empezar, muy buena oportunidad para profundizar y también para conocerse. Y como dice una amiga que está por ahí, es muy bueno conocerse desde un marco teórico, porque si no, viste que hay tanta información que me parece buenísima, pero como no elegimos una sola, entonces vamos tomando de acá, vamos tomando de allá, vamos tomando de allá, y si bien nos enriquecemos, pero con la dificultad de que se nos hace un lío en la cabeza y ya no sabemos ni si tengo miedo, si los miedos se solucionan. Me parece, digamos, que ofrece un marco teórico es como un lugar desde donde nosotros podemos mirar. Así que, y es los primeros viernes de cada mes. Bueno, Cualquier, cualquier cosa gracias te pregunto. Alberto. Bueno, Cualquier cosa gracias. me pregunten. Ahí, repito, acá en la B está acá al lado de la palabra vivo, síganos los dos y nos mandan los mensajes por Instagram. En el perfil de Mujeres Llevamos también está mi número de celular, me pueden mandar por ahí información. Yo respondo a todos, así que estamos a disposición para todos aquellos que quieran seguir constelando, que sea la primera vez, de que vengan a hacerlo, que quieran hacer el curso. Y bueno, el cierre te lo dejo a vos, Albert. Ah, lo último, y esto va a quedar grabado. Así que cuando terminen, vamos a subir también a YouTube para que lo Sí. puedan expandir y lo puedan comunicar. Después otra cosa que me parece interesante es que nos hagan preguntas, nos hagan preguntas, no tengan problema de hacernos preguntas, porque en lo básico nosotros nos ayudan como a reflexionar, ¿sí? Después otra cosa es que vamos a habilitar un canal en Telegram, a mí me gusta mucho Telegram, me gusta más que YouTube, no sé por qué, y entonces ahí ustedes WhatsApp. pueden intervenir, pueden preguntar, pueden, qué sé yo, digamos, es así. Las constelaciones, para mi gusto, a partir de Brigitte, ella ha sintetizado de tal manera la obra de Bert Hellinger que las ha bajado como la realidad, ¿sí? Entonces, todo el mundo puede acceder hoy a las constelaciones, todo el mundo, es para todos, para la sanación de todos. Bueno, muy bien. Entonces nos vamos con esta conciencia de que la enfermedad es un llamado de atención, es una invitación a volver a la vida, a volver al centro, a la reconciliación y que nosotros desde ese lugar, aunque tengamos que pasar momentos difíciles, siempre tenemos la oportunidad de recibir vida y mucha vida en abundancia, ¿sí? Entonces, el horizonte no es la enfermedad es un paso. El origen es la salud, podemos pasar por una enfermedad, pero el horizonte siempre es la vida y la salud. A ese lugar nos orientamos. Así que bueno, están todos invitados. Ojalá que puedan ir. Exacto. Bueno, ahora esto va a quedar grabado y las preguntas que quedaron sin responder, escríbanlos abajo del video cuando se termine de subir, porque a lo mejor no hemos contestado a todos. Y bueno, y nos vemos pronto entonces, Albert, en otro vivo. Bueno, gracias, Gracias gracias, a todos por estar acá gracias. y que tengan una feliz También noche y para una Mónica. feliz vida.
Hay gente divertida. Bueno, gracias. Un abrazo grande. Nos Besito. vemos. Chao, chao, chao.